Ok. Entonces, en la en la pestaña de inicio, van a encontrar, además de la información general de la asignatura, donde está la información del tutor, la presentación del aula virtual, el sílabo, la rúbrica de evaluación, que todos debemos conocer. ¿Hay alguno que tiene dudas con respecto a cómo se evalúa en la Universidad de Israel? ¿No? Bueno, entonces si tienen alguna duda pueden entrar ahí donde dice rúbrica de evaluación de la asignatura. Tenemos el cronograma de evaluaciones, ahí van a encontrar la fecha del examen parcial que ya pasó y del examen final que viene, que está programada para la semana 17, entre la semana del 26 al 1 de agosto, para que ya vayan programándose, ¿de acuerdo? También encuentran el enlace a las heteroevaluaciones, que son las evaluaciones que ustedes hacen de los docentes. Ok, entonces ya hicieron la instancia 1 en la semana 7, en la semana 16 volvemos a evaluar a los docentes. Bien, también encuentran allí, entonces ahí van a encontrar el link de enlace al encuentro Zoom. Este es aquí a través de este enlace, siempre, siempre, siempre nos vamos a conectar, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros, por favor? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Sí, profe. Y aquí también tenemos el enlace a la tutoría académica, que son los días sábados a las 9 de la mañana. ¿De acuerdo? Ya. Adicionalmente, tenemos dos foros para interactuar. Aquí en el foro cafetería pueden escribir acerca de cualquier tema, sus preocupaciones del COVID, todo lo que ustedes quieran pueden escribirlo aquí. Pero si tienen alguna novedad de la asignatura en las que yo debo, por ejemplo, participar o resolver algunas inquietudes, lo vamos a trabajar en este foro de novedades, ¿de acuerdo? Adicionalmente se ha puesto un enlace que dice glosario. En este glosario deben participar todos los estudiantes con un término de los que ya hemos visto o de los que vamos a ver, pero todos deben participar adjuntando un término. El aporte en este glosario se va a calificar como un aporte más en el segundo parcial, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Hasta qué fecha tenemos? Hasta la semana 16 para llenar esto. ¿Estamos claros? ¿Hola? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ok. Entonces, eso vamos a partir de esta semana, de la próxima semana, en una ficha de inicio, vamos a encontrar la información que les acabo de indicar. Bien, en la semana, en cada una de las semanas, entonces ustedes van a encontrar dos cosas que vamos a hacer a partir de la siguiente semana. Una es un cuestionario para comprobación de lectura. Entonces usted debe haber visto el contenido de lo que está expuesto ahí en los documentos que dicen exposición. Usted va a leer acerca del tema y aquí vamos a hacer una comprobación de lectura. Como esta semana pues no les alcancé a decir, entonces esta semana no vamos a hacer la comprobación de lectura. ¿Con esto qué quiero decir? Que de lo que veamos hoy, pues entonces yo voy a habilitar el cuestionario hasta el día de mañana para que ustedes llenen este cuestionario, ¿de acuerdo? Y lo otro es, tenemos un foro en el que deben participar todos, ¿de acuerdo? Y esto también tiene que ver con, con el tema que se va a dar en esa clase. ¿Listos? Esto ya no va a aparecer. Este enlace no va a aparecer. Esto solamente lo dejé por esta clase, pero ya este enlace no va a aparecer. Y aquí la tarea está para el 16 de junio. ¿De acuerdo? Ok, profe. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, por favor, jóvenes?
No, profe. Ya, entonces el tema del día de hoy es la recursividad en arreglos. Como ustedes pudieron verificar por ejemplo, el método de ordenamiento Quicksort funciona con recursividad. Y también hay algunas operaciones que se pueden trabajar recursivamente en arreglos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar. Bien. Ok, entonces aplicar recursividad es el objetivo de este encuentro, es aplicar recursividad en operaciones con arreglos y punteros. Que vamos a ver cómo se aplica la recursividad en arreglos, cómo se aplica la recursividad utilizando punteros en arreglos y algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Bien, entonces hay que recordar algunos conceptos que ya habíamos visto. Ok, a ver, eh, señorita Yamilet, deme un número del 1 al 21. 7. Bueno, señor 7, señor Camilo Jurado, ¿ya llegó? Sí, no. Otro número, por favor, Yamilet. El 5. Ok, Juan Carlos. ¿Estamos, Juan? Juan Carlos, ¿qué es recursividad? Juan Carlos. ¿Cuál, Juan Carlos? Disculpe. Un Vicus, por favor. Ah, ya. Ya, profe. Bueno, de lo que más o menos recuerdo lo que nos vimos, Ujú. que simplemente recursividad era como llamar a una función de manera más simplificada. O sea, realizar el mismo proceso que se hacía anteriormente, pero de una manera más abstracta. Llamar la función en dónde, Juan, específicamente. A sí misma. A sí misma, correcto. Esa es la característica más importante de la recursividad. Son funciones que se llaman a sí mismas. Ok, entonces dijimos en ese momento que hay diferentes formas de hacer recursividad. Yo puedo hacer una llamada, una recursividad directa cuando la función se llama dentro de ella misma, pero también podría ser una recursividad indirecta cuando hago una llamada a una función dentro de otra función, algo como que usáramos una función intermedia. Bien, otra de las características o conceptos que vimos es que la recursividad es una alternativa a los ejercicios iterativos o las repeticiones. Y cada que usted va a trabajar una recursividad, usted debe tener en cuenta dos cosas. Uno, el caso base o condición de salida, que es la que va a permitir que la recursividad termine en algún momento, porque si usted no la coloca, entonces la recursividad no va a terminar nunca. Y lo otro, la condición que hace que el ejercicio, que la recursividad en sí misma, o sea, la llamada a la función dentro de ella misma. Bien, dicho esto, entonces, bueno, aquí está lo mismo que ya había indicado, el caso base o el final de la recursión, que es el caso donde va a terminar la recursividad. Este caso evita que haya una ejecución indefinida del programa y la parte recursiva que está relacionada con la llamada a la función. Bien, decimos que los algoritmos recursivos son en algunos casos más simples para entender ciertos problemas. Sin embargo, no es de pronto siempre aconsejable su uso porque a veces se hace la ejecución más lenta y además de que requiere más recursos porque cada llamada recursiva implica una región de memoria adicional. Entonces, no siempre es la mejor solución.
Pero bueno, ahí esa es la opción. ¿De acuerdo? Bien. Ok, vamos a ver, por ejemplo, una función recursiva para llenar los arreglos. Entonces, esta función va a llenar el arreglo. Observe que le pasamos como dato de entrada el tamaño del arreglo. Pero digamos que, bueno, vamos a utilizar el tamaño como finalización de la recursión, pero realmente el tamaño inicialmente va a empezar en 0. ¿Podríamos empezarlo en 5? Sí, pero entonces no funcionaría de esta manera. Ya la podemos plantear ahorita que hagamos la práctica, ¿ya? Entonces, mire, si el tamaño ya llegó a 5, ahí termina la recursividad. Entonces vamos a hacer el retorno. En caso contrario, entonces vamos a llenar el elemento en el arreglo y volvemos a llamar a la función llenar arreglos con el tamaño más 1. Es decir, vamos aumentando, aumentando, aumentando. Cada llamada, esta variable aumenta en 1 hasta que llega a 5 y termina. Entonces, esta función, por ejemplo, llena el arreglo de forma recursiva, pero observe que nosotros antes utilizábamos un ciclo de repetición para llenar los arreglos. Aquí no estamos usando ningún ciclo de repetición, mire. Solamente hacemos la llamada recursiva a la función llenar arreglos. Bien, ¿eso está claro, jóvenes? Sí, profe. ¿Aló? Hola, hola. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ya, vamos a hacer entonces la práctica, ¿de acuerdo? Bien, entonces ejecutemos el def y lo vamos a probar a ver cómo nos va. Bien, ahí estamos viendo mi pantalla todavía. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a empezar como siempre con las librerías, los archivos de cabecera, numeral include. Y vamos a definir aquí el tamaño del arreglo. Por lo pronto dejemos así tamaño 5, ¿de acuerdo? Ujú. Bien, vamos a declarar nuestro arreglo. Vamos ahí y vamos a hacer nuestra función llenar arreglo. Nosotros le llamamos ingresar datos también, ¿no? Podemos llamarle ingresar datos como quiera. Voy a llenar arreglo. Bien, mire que esta función tiene como parámetro una variable que ahí en el ejemplo le han puesto tam. ¿De acuerdo? Bien, ¿estamos ahí? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Ok, gracias. Vamos con el main. Y aquí dentro del main lo único que vamos a hacer es llamar la función llenar arreglo. Como esta función recursiva
va incrementando, vamos a hacer la llamada con 0, ¿sí? Se va a ir incrementando hasta que llegue a 5. ¿Listo? Y vamos a hacer la función llenar arreglo. Bien, en otras circunstancias, como les decía, hubiésemos utilizado aquí un ciclo de repetición que va incrementando, la variable que controla el índice. Pero como estamos hablando de una función recursiva y básicamente la recursividad lo que hace es reemplazar la parte iterativa, es decir, las repeticiones, entonces aquí no tenemos esa situación. Solamente tenemos que controlar el caso base. Entonces, ¿cuál es el caso base? Cuando el tamaño llega a 5, ¿cierto? Entonces yo voy a decirle si tam, mire que aquí estoy usando la variable tam, este parámetro, no la constante que está aquí. Ojo con esto, todavía no. Yo voy a decirle que si tam es igual a 5, entonces ahí es porque va a terminar la recursividad y yo retorno. Mientras tanto, entonces el else controla todos los casos diferentes a 5. ¿Qué voy a hacer? Por lo pronto, ingresar los datos a mi arreglo. Entonces yo voy a decir vector, no, perdón, code, ingrese el elemento aquí, digamos que nos imprima tam. ¿Para qué le pongo este espaciocito aquí? Para que no quede pegado ahí directamente al... aunque no creo que necesite... No, no es necesario. Hasta ahí nomás. Y lo leo, ¿no? Entonces sin... Y aquí voy a leer vector. No, perdón. Aquí voy a llamar... Sí, sí. Sin... Vector. Sub. Tam. ¿Listo? Y aquí hago la llamada recursiva. Entonces, llenar arreglo. Vuelvo a llamar a la función tal cual. Miren, mismo nombre. Esta es la llamada recursiva. Esta es la recursividad. Llenar arreglo con tam más 1. Entonces, la siguiente llamada es con llenar arreglo 1. Luego la siguiente llamada, llenar arreglo 2 y así sucesivamente. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ok. Sí, profe. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones? Probémoslo hasta ahí, por favor. Profe, arriba no le puso using namespace std. Sí, me olvidé. Gracias, gracias. Eso era para ver si estaba poniendo atención. Bueno, vamos entonces, sí, vamos a guardar.
arreglos recursivos. Bien. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Sí, ¿Ya lo profe. probaron? Sí, sí funciona. No, sí, elemento 0. Bien, ahí mire que TAM va incrementándose 0, 1, 2, 3, 4. Pero el ejercicio se repitió 5 veces, ¿no? Estamos bien hasta ahí. Lo que no hemos hecho es mostrar el arreglo los datos que ingresamos al arreglo, ¿cierto? Sí vamos a tener que ponerle aquí lo que dijimos para que no salga ahí todo pegado, ¿ya? ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Así como yo puedo hacer llenar arreglo recursivo, mire que lo acabamos de hacer, ¿no? De hecho, aquí no utilizamos ningún ciclo de repetición. Solamente estamos haciendo la llamada recursiva. Ok, así como hicimos llenar arreglo recursivo, vamos a hacer la función void mostrar arreglo recursivo. ¿Listo? Hagámoslo, por favor.
Listo, ya tenemos una solución. Muy bien, gracias, Jimenita. ¿Listos? Sí, profe. Ok, a ver, señor Tamayo, compártanos su pantallita, por favor. Ya. Muy bien, aquí tenemos la función mostrar arreglo. Igual, ¿no? Mire, este es el caso base, tamaño igual a 5. Cuando tamaño igual a 5 termina la recursión con el return. Caso contrario, vamos mostrando cada uno de los elementos del vector con em, y hacemos la llamada recursiva de mostrar arreglo con tam más 1. Y observemos que acá arriba, eso, gracias Daniel, tenemos la función mostrar arreglo, la llamada a la función mostrar arreglo, la llamada en el programa principal, ¿no? Muy bien. Ok. Bajemos un poquito, por favor, Daniel. Ya. ¿Hay alguna pregunta al respecto, por favor, jóvenes? ¿Todos estamos ahí? ¿Todos estamos claros? Hola, hola. Todo bien, profe. Eso, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Bien. Gracias, Danielito. Ya, profe.
Bien, ¿alguien tiene de pronto alguna otra solución? Bien, yo les voy a compartir otra alternativa, ¿de acuerdo? No quiere decir que eso esté mal, no, es otra alternativa nada más. Bien, voy a compartirles mi pantalla. Ok, yo hice la función mostrar arreglo, colocándole como caso base cuando el tamaño sea 0. Entonces, yo hago la llamada a la función mostrar arreglo, no con 0, sino con 5, que es el tamaño de mi arreglo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en lugar de ir incrementando, como lo hacíamos aquí, la llamada con el TAM más 1, yo lo estoy haciendo la llamada con TAM menos 1 y verifico cuando el tamaño sea 0. Mire que la filosofía es la misma. Aquí en lugar de hacer la llamada con TAM más 1, aquí estoy haciendo la llamada a la función mostrar arreglo con TAM menos 1. De tal manera que en algún momento TAM va a ser 0 y ya tengo yo como caso base la finalización de la recursividad. Bien, ¿estamos ahí, jóvenes? Sí, profe. Ahí tienen Profe, dos ejemplos. Ok. profe. Sí, Pero ahí mi duda es que la impresión va en el mismo orden o va en diferente orden la impresión de la función de mostrar arreglo. buena pregunta. Entonces, ejecutémoslo. ¿Cierto? Puede ser que esté al revés. ¿Será? ¿Mm? Y efectivamente está al revés, ¿no? Tiene toda la razón. Estamos imprimiendo al revés. Y ahí sí. Y además nos falta uno menos. Sí, ahí no funcionaría correctamente, ¿no? Porque estamos imprimiendo al revés. Tiene razón, Diego. Déjeme ver. Cinco, 4, 3 y 2. Ok, aquí tendríamos que empezar con TAM menos 1, ¿no? Sí, realmente no podemos hacer la recursión así. Dejémosla tal cual como la presentó Daniel en últimas, porque si no vamos a imprimir el vector al revés. O sea, de atrás para adelante y no queremos eso. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí está clara la aclaración? Sí, profe. Ya, ok. Vamos entonces a terminar vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? Bien, tenemos entonces la suma de arreglo recursiva. ¿Recuerdan cómo funcionaba la suma iterativa? Nosotros teníamos dos arreglos, por ejemplo, el arreglo A, que ustedes están viendo aquí en pantalla, 1, 2, 3, 4, 5. El arreglo B, también los mismos números, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cómo sumábamos los elementos? Pues posición a posición, ¿cierto? Para cómo sumábamos los vectores, posición a posición. Entonces, sumábamos A sub 1 con B sub 1 y eso me daba C sub 1. C sub 2 era igual a sub 2 más B sub 2. C sub 3 era A sub 3 más B sub 3 y así sucesivamente. Y esto lo controlábamos con un ciclo de repetición. Hablar entonces de una función recursiva implica que voy a hacer la llamada a la función, a ella misma, para reemplazar la parte de iteración, ¿cierto? Iteración, o sea, la repetición. Entonces, bien, cuando yo voy a ir sumando posición a posición, cada uno de los elementos de mi arreglo, entonces mire que estamos hablando de C sub tan es igual a A sub tan más B sub tan,
y vuelvo a llamar a la función a más b, perdón, este es el vector a, este es el vector b, y voy incrementando la posición, digamos, del elemento de mi arreglo. Cuando esta condición ya se vuelva falsa, entonces termina la recursividad y ese se convertiría en mi caso base. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer este mismo ejemplo ahí en nuestro def. ¿De acuerdo? Vamos a declarar un vector adicional. Llamémoslo A y B. Tenemos el vector A, el vector B. Y necesitamos un vector adicional, el vector C. ¿Sí? Que es el resultado. Tenemos la función llenar arreglos, tenemos la función mostrar arreglos y ahora vamos a colocar la función sumar. Voy a sumar arreglos. Ok, aquí le vamos a pasar a la función sumar arreglo, le vamos a pasar los dos vectores. Entonces, int a subtam b y una variable que me indica la posición, que me va a indicar la posición del elemento, ¿no? Llamémosla tam, como está ahí en el ejemplo. Bien, ¿estamos ahí? Ok, este es el prototipo de mi función. Vamos a hacer la función acá abajo. ¿Listos? Sí, profe. Ok, entonces, si tam es menor o igual a es menor que 5. Entonces, sumamos, ¿no? Le decimos C subtam es igual a subtam más B subtam y aquí hacemos la llamada recursiva, entonces suma arreglos, aquí llamamos A, B y tam menos 1, ¿no? Tam más 1, perdón. ¿Listo? Bien. ¿Estamos ahí, jóvenes? Caso contrario, retorno. ¿Listos ahí?
hagamos la llamada a la función aquí. Ah, bueno, ya voy a arreglar esto. Vamos a ponerle 0. Digamos sumar arreglos. La llamamos el vector A, coma, el vector B y 5. ¿Listos? Probémoslo ahí. Será, no 5, no. 0. Ah, aquí llamémosle a este vector. Ok, pilas aquí, jóvenes, que como esta función, esta función sí, debe servirnos para llenar el arreglo tanto de A como B, entonces necesitamos pasar aquí un parámetro adicional, ¿no? Vamos a ponerle aquí el nombre del arreglo. Por favor, aquí incluyamos el nombre del arreglo, porque si no, no nos va a funcionar aquí esto. Ya, entonces aquí vamos a llenar el arreglo A. Y también hacemos la llamada a la función llenar arreglo de B. Pilas aquí lo que estoy modificando, ¿no? Porque pues aquí necesitamos que funcione para cualquiera de los dos vectores, A y B. Entonces, ok. Pongámosle aquí para que no nos confundamos. Este es cualquier vector X y este también es cualquier vector X, ¿sí? Entonces, aquí lo llamo con A, aquí lo llamo con B y aquí vamos a trabajar X. ¿De acuerdo? Ojo aquí. Ok. Ok. ¿Está claro eso que hice o hay que volver a repetir qué fue lo que hice? Por favor, profe, ¿puede repetir? Bueno, resulta que la función llenar arreglo la habíamos hecho para un solo vector que le habíamos puesto como nombre vector, ¿sí? Pero en este caso, el ejercicio, o para este ejercicio que vamos a utilizar dos vectores, pues necesitamos especificar como parte de la función el parámetro, indicarle qué vector voy a llenar. Entonces, por eso hemos tenido que incluirle como parámetro el vector. Ahora le he puesto X porque recuerde que este es un parámetro que cambia dependiendo del argumento que yo utilice en la llamada. ¿Sí? Entonces mire que aquí dije que esta función tiene dos parámetros. Por un lado el vector y por otro lado el tamaño, el número de elementos. Bien. Entonces incluye esto como parámetro porque yo aquí tengo que hacer la llamada a la función llenar arreglo con A y llenar arreglo con B para los dos vectores diferentes, ¿sí? ¿Estamos ahí? Profe, yo tengo una duda. Ajá, dígame. La función llenar arreglo también se podría poner como la función sumar arreglos, ¿no es cierto? A, B, 0 o no. Sí, pero entonces yo creo que perderíamos lo que estamos hablando de, lo que hemos hablado hasta el momento con con la modularidad y podemos hacerlo en últimas, sí, Diego, podríamos quitar las funciones y hacer todo en un programa principal, pero esa no es la idea. La idea es que mi función trabaje para cualquier vector.
Y por eso lo estamos resolviendo así. De hecho, como usted dice, puedo poner llenar arreglos y ahí la función llenar arreglos lleno el uno y luego lleno el otro. Pero básicamente la idea es que funcione para cada uno de los vectores de forma independiente. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya, ok. Bien, voy a arreglar aquí la función mostrar arreglo, que fallamos aquí. Aquí también la función mostrar arreglo le vamos a mandar como parámetro el nombre del arreglo. Bien, probémoslo ahí a ver. Así, aquí ponerle mostrar arreglo para A. Mostrar arreglo B. Y aquí mostrar arreglo C, ¿no? Que es el resultado en últimas. Bien, ¿estamos ahí, jóvenes? Hola. ¿Podría bajarle un poquito al código, por favor? Aquí hay que arreglarle el nombre del vector es X, ¿no? Ok. ¿Estamos ahí? Preguntas, por favor, jóvenes. No, profe. El que me dijo que bajara ya está listo o no? No, profe, espérame un ratito. Ya, ok. No hay problema.
¿Preguntas, por favor? Profe, ¿le puede subir un poquito, por favor? ¿Hay preguntas, jóvenes? Esto funcionaría cuando yo tengo un arreglo de tamaño 10. Cambiándole en la condición de salida. Ok, muy bien. Entonces, pilas con lo que estamos diciendo. Vamos a suponer que yo digo que tengo un arreglo de tamaño 10. ¿De acuerdo? Pero entonces, como dice Jimenita, tendríamos que estar aquí cambiándole el tamaño, este tamaño, ¿cierto? En lugar de ponerle un número aquí, vamos a generalizarlo y vamos a utilizar esta constante, ¿sí? ¿De acuerdo? Hola, hola. Sí, profe. Ya. Entonces, en lugar de ponerle aquí igual a 5, le vamos a poner igual a tam, pero este tam es el tamaño del arreglo, ¿no? Pilas ahí. No quiero que confundamos este tam con este tam. De pronto el nombre que elegimos no es el mejor, pero bueno, ya no lo vamos a modificar. Ya, aquí igual que tam, mayúscula, esta es la constante. Y aquí menor que tam. Entonces mire que yo eh, no utilizo el valor numérico del tamaño, sino que utilizo el valor de la constante, de tal manera que yo le cambio el tamaño aquí y ya me funciona para cualquier tamaño de arreglo. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, ahí definimos un vector de tamaño 10. Bien, ahí están los elementos del primer vector. Vamos a incluir los elementos del segundo vector. Y ahí está la suma. Vamos a ponerle un mensajito para separar eso, porque está aquí, no se sabe dónde termina el vector B y empieza el vector C, ¿no? Bien. Entonces, mire que lo generalizamos y generalizamos nuestras funciones solamente incluyéndole el nombre de la constante que define el tamaño, de tal manera que me funcione para cualquier número de elementos. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Sí, profe. ¿Hay preguntas? Aprovechemos que ahora estamos de ganga. Estoy contestando preguntas, todas por el mismo precio. No me vayan a preguntar el día de la prueba. Ahí no contesto.
Este es el arreglo A. Este es el arreglo B. Y este es el arreglo C. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones. No, profe. Ok, gracias, Daniel. Ahí está arreglo A. Vamos con el arreglo B. Y ahí está el resultado. Entonces, ahí estamos sumando 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, 3 más 3, 6, 4 más 4, 8, 5 más 5, 10, 6 más 6, 12, 14, 16, 18 y 1 más 1, 2. Bien. Preguntas, por favor. ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Ya. Ok, nos faltaría entonces incluirle los punteros. ¿Sí? Ok, entonces vamos a trabajar con los punteros. Entonces, necesitamos un puntero. ¿De qué tipo debe ser el puntero? Entero o Entero. INT. Muy bien, entero. ¿Por qué entero, Jimenita? Porque la definición de los vectores es de tipo entero, entonces el puntero tiene que ser del mismo tipo que el vector. Los elementos del vector son enteros. Entonces, el puntero debe ser de ese tipo. ¿Por qué? Porque cuando avancemos con el puntero debe saber qué tamaño tiene cada elemento para poder saber hasta dónde va a avanzar la siguiente vez que incrementemos el puntero. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a declarar nuestro puntero de tipo entero. Ok. Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? ¿Qué deberemos hacer? Deberíamos enviar la primera posición del puntero y Ajá. luego nuestra condición de salida debería ser hasta que sea nulo el puntero. Bueno, es muy cierto lo que dice Jimena. Primerito tenemos que poner el puntero al inicio del arreglo. Eso es inevitable y no nos podemos olvidar. Eso es muy bien. La condición de salida la podemos seguir manejando con el tamaño sin problema, ¿sí? Entonces, bueno, entonces primero que todo, lo que dijo Jimenita, pongamos el puntero al inicio del arreglo. Ok, la pregunta del millón, ¿cómo hago para poner el arreglo en el inicio del puntero? Al ser solo un vector, simplemente le asigna el vector al puntero, declarando el Ok, puntero. el puntero se llama PTR, ¿cierto? Ajá. Entonces, por definición, dijimos PTR, yo podría hacer, para poner el puntero al inicio del arreglo es la dirección del primer elemento del arreglo.
En este caso, ¿cuál es el primer elemento del arreglo? X sub 0. Pero dijimos que esto por definición es equivalente a PTR igual a X, porque por definición el nombre del arreglo tiene la dirección del primer elemento del arreglo. ¿Estamos claros? Entonces, o lo pone así, o lo pone así, pero en últimas necesita ubicar el puntero al inicio del arreglo. Entonces, ubica el puntero al inicio del arreglo. ¿Cómo se ubica el puntero en el inicio del arreglo? Pues eso. Se asigna la dirección del primer elemento del arreglo, ¿cierto? Entonces, esta es la dirección del primer elemento del arreglo. Por definición, la dirección del primer elemento del arreglo, esto es primer elemento del arreglo, dirección, ampersand, dirección, X sub 0, primer elemento del arreglo. Esta es dirección del primer elemento del arreglo. Por definición, esto es equivalente a esto. ¿De acuerdo? ¿Está eso claro, jóvenes? Sí, profe. Ya. Muy bien, una vez que ya tengo el puntero al inicio de mi arreglo, entonces ya tengo que trabajar, ya puedo trabajar con mi puntero. Quiere decir que esto ya posiblemente no lo necesito. Entonces yo digo asterisco PTR, perdón, asterisco PTR. ¿Listo? Entonces nuestra función de llenar el arreglo tiene que hacer, como decía Jimena, que mi puntero se incremente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué debería ponerle? Debería ser PTR más PTR más. PTR más, ¿cierto? Para que cada llamada incluya la nueva posición de mi arreglo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a colocarle PTR más y el tamaño del arreglo. Pero si le vamos a colocar esto dentro de la llamada, ¿qué quiere decir? Que tenemos que modificar. Los parámetros, ¿cierto? Porque mire que aquí estamos utilizando 3 parámetros. El nombre de mi vector, la dirección de mi puntero y el tamaño, digamos, sí, la ubicación del elemento en el puntero. Entonces, eso lo tenemos que incluir aquí, ¿no? En los argumentos. Ok. Entonces, int asterisco PTR. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Entonces, ojo, si lo hicimos aquí, tenemos que colocarlo arriba. Ay, perdón, aquí es coma. Tenemos que incluir este puntero también arriba en el prototipo. ¿Sí o no? Hola. ¿Sí estamos, sí me están siguiendo, jóvenes? Sí, profe. Ya. Si no, dígame para repetir. Bien. Entonces, como yo necesito ir incrementando mi puntero, yo necesito que dentro de la llamada a mi función esté incluido esto. ¿Sí? Entonces,
si dentro de la llamada de mi función voy a incluir el puntero, pues necesito que en el prototipo, en la declaración de mi función, pues esté incluido el puntero. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya, ok. Entonces en nuestra llamada también tenemos que incluir el puntero, ¿sí o no? Entonces aquí pongámosle, hagamos una cosa, hagamos lo siguiente, ptr, lo que hicimos acá abajo lo vamos a poner acá arriba para pasarle de una vez esta dirección lista. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué vamos a pasarle? ptr. ¿Listo? Probemos hasta ahí. A ver si eso es cierto. Dice que X no existe. Claro, porque no se llama X, sino se llama A, ¿no? A. X se llama A. En la declaración del puntero también falta el asterisco. Aquí falta el asterisco. Sí, señor. Muy bien, ¿estamos ahí? Y aquí también en la llamada a la función de B también hagamos la misma aclaración. Entonces, pilas aquí. No sé si podemos trabajar con el mismo puntero. Trabajemos por favor con dos punteros diferentes. Llamémosle puntero A y puntero B. Para no ir a de pronto. Entonces aquí vamos a ponerle que ptr apunta al primer elemento del vector A y ptr B apunta al primer elemento del vector B. ¿Estamos ahí? Y la función llenar arreglo utiliza el puntero ptr B y la función llamar arreglo para A utiliza el puntero ptr A. Bien, ¿estamos hasta ahí, jóvenes? Ok, bueno, ahí pues tenemos que arreglar la función mostrar, pero por lo pronto parece que estuviera funcionando la otra, ¿cierto? Profe, una pregunta. Sí, dígame. En el momento de, ¿por qué le tenemos que enviar el vector al llenar arreglo? O sea, bueno, yo pensaría que solo deberíamos enviar el puntero y la posición, porque como el puntero salta, digamos así, avanza en términos de enteros, entonces lo que va a hacer es llenar la siguiente posición cada vez que recorre el Sí. vector o el puntero que yo le envié, o necesariamente hay que enviar el vector. No, tiene usted razón, podemos eliminar el nombre del vector porque como usted bien lo indica, cuando usted hace esta asignación ya se establece un enlace entre el puntero y el vector. Entonces realmente sí podríamos quitarle. No habría, no tendría necesidad de estar el arreglo ahí. Antes lo hacíamos porque no trabajamos este enlace. ¿Sí? Pero ahorita que ya tenemos este enlace, podemos trabajarlo directamente con el puntero. Ya, ok, Bien. profe. Ok, ya le vamos a arreglar eso. Ya lo vamos a modificar. Ok, miremos entonces ahora la función mostrar arreglo. Vamos a trabajarla así como trabajamos la función llenar el arreglo. ¿De acuerdo?
Entonces, vamos a arreglarlo como... Ok, no vamos a trabajar directamente, vamos a trabajar únicamente con el puntero. No necesitamos el nombre del arreglo. Aquí tampoco necesitamos el nombre del arreglo. Vamos a trabajar directamente con el puntero. Asterisco. Ya. Muy bien, entonces si ya no vamos a trabajar con el nombre del arreglo, pues no necesitamos incluirlo aquí en la llamada, ni aquí tampoco. Y aquí en mostrar arreglo vamos a hacer algo parecido, ¿no? Y aquí en lugar del nombre del arreglo va el puntero. Y aquí el nombre del arreglo. ¿Por qué vuelvo y ubico el puntero aquí? Porque obviamente cuando ya lo llené es posible que se haya perdido la ubicación, ¿cierto? Del inicio del arreglo. Entonces vuelvo a ubicarlo al inicio para mostrar los elementos. Lo mismo acá. ¿De acuerdo? Bien. Listo. Y arreglemos entonces la función mostrar arreglo. Ok. Aquí le vamos a incluir ptr más, coma, ta más 1. Lo mismo acá, ¿no? Hay que quitarle ya el nombre del... listo. Probémoslo hasta ahí. Ya esto no existe. Code asterisco ptr. Cerrémoslo aquí. Bien. Probémoslo aquí con tamaño 5 por lo pronto. Mire que ahí, por ejemplo, no está avanzando en la función mostrar arreglo. Se quedó ahí en el último elemento. Mm, 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 mm.
Mm, ok. Ok. Bien. No estaba actualizando la dirección del puntero, por eso lo tuve que hacer el incremento antes de hacer la llamada, ¿de acuerdo? Bien. Estas son las dos funciones entonces recursivas utilizando punteros. ¿Hay alguna pregunta, por favor? De mi parte, profe, ya me perdí. No le escuché, perdón. De mi parte, digo, yo ya me perdí. ¿Ya se perdió? No le escuché, perdón. No entendí qué me dijo. No es, por favor, ¿puede volverme a repetir? Ahí está chateando, profe. Ah, ya, ok. Eh, voy a volver a repetir. Entonces, estamos haciendo la función recursiva utilizando punteros. Los punteros guardan direcciones de memoria. Para poder trabajar con el puntero, siempre que trabajamos con los punteros y arreglos, dijimos lo primero que yo tengo que hacer es ubicar el puntero al inicio del arreglo. ¿Esto está claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, lo primero que yo hago es ubicar el puntero al inicio de mi arreglo. Hemos declarado dos punteros, puntero A y puntero B, para trabajar independientemente ese puntero. Los ubicamos al inicio del arreglo. ¿Y qué hicimos entonces en la función llenar arreglo? ¿Por qué quitamos el nombre del arreglo? Porque ya el puntero ya está al inicio del mismo y no necesitamos hacer referencia a ese
elemento como tal. Entonces, una vez que está ubicado ahí al inicio, por eso hicimos esto, pues seguimos trabajando directamente con el puntero. Ahora, ¿qué hace la función llenar arreglo? Va incrementando la posición del puntero y hace la llamada recursiva a la función llenar arreglo hasta que se alcance el tamaño del mismo. Entonces yo voy llamando el número de veces, digamos que el caso base es cuando yo alcanzo el tamaño del arreglo. Y mientras tanto, entonces yo vuelvo a llamar el arreglo, la función llenar arreglo y voy incrementando el puntero. ¿Por qué necesito incrementar el puntero? Pues porque cada elemento tiene que quedar en una posición diferente del vector. ¿Sí? Entonces, solicito que ingrese el elemento, lo ubico en la posición que está el puntero, incremento el puntero al siguiente elemento y vuelvo a llamar la función. Bien, ¿eso está claro? Sí, profe. Ya. Mostrar arreglo hace algo parecido. Entonces, mostrar arreglo, para la función mostrar arreglo, vuelvo a ubicar el puntero al inicio del arreglo. ¿Por qué? Pues porque yo voy el puntero cuando terminé de ingresar los elementos avanzó, por decir algo, hasta el final del puntero, del arreglo, y para imprimir necesito que se vuelva a ubicar al inicio. Entonces, por eso vuelvo a hacer esto, ¿ya? Y llamo a la función mostrar arreglo. ¿Y qué hace la función mostrar arreglo? Pues algo parecido, ¿no? Muestra el contenido del elemento apuntado por el puntero, incrementa el puntero al siguiente elemento y vuelvo a llamar la función mostrar arreglo y esta es la recursividad. Le paso como parámetro siempre el puntero, pues porque esa es la dirección que va cambiando, ¿no? Y aquí está cómo yo me aseguro de que vaya avanzando posición a posición, pues incrementando el puntero. Mire que aquí no hacemos uso de los índices, hacemos uso de los punteros. Recuerde que un arreglo son posiciones contiguas de memoria. Entonces, cada que usted avanza, cada que usted incrementa el puntero, avanza al siguiente elemento de su arreglo. Por eso estamos trabajando con este incremento. Y obviamente cuando hacemos la llamada a la función, el puntero ya está en el siguiente elemento y estamos controlando con esta variable el número de veces que vamos a mostrar arreglo. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Eso es todo lo que hemos hecho hasta este momento, trabajando con dos punteros. Ahora, habría que, lo que quisiera Profe, que es... perdón, una pregunta. Inicialmente yo, por ejemplo, le sumé en la parte de la llamada a la función recursiva el más del puntero, pero en realidad no funciona porque es como que no suma. No lo suma. ¿Por qué se puede dar eso? Pues porque realmente cuando usted está haciendo la llamada, no se está actualizando. A ver, cuando usted hace esta instrucción, digamos así, independientemente de la llamada, usted lo que está implícitamente es actualizando el valor de la dirección. ¿Ya? Pero en la llamada, por eso decíamos que hay llamadas por valor y llamadas por referencia. De pronto, si nosotros usáramos aquí la llamada por referencia, no tuviésemos que haber hecho esto así, ¿no? Pero como estamos utilizando una llamada por valor, cuando usted pone aquí el más, no está actualizando el puntero, simplemente el valor de ese puntero. Por eso lo hacemos aparte, ¿no? Ya, profe, gracias. Ya. Ok, de pronto ahí, Jimenita, si quisiésemos hacerlo, deberíamos hacerlo trabajando por llamada por referencia. Y ahí sí funcionaría directamente, ¿no? Ya, pero por ejemplo ahí la llamada por referencia en sí
se envía un puntero. Envía un puntero. Bueno, alguna vez que le probé es como sale un mensaje de error que dice algo así como de 2 puntos, que el INT no puede hacerse una llamada a un mismo tipo, algún tema, ¿sí? Porque es como un puntero sobre otro puntero, algo así. Porque la llamada por referencia en sí ya es un puntero. Exacto, y la llamada por referencia es una dirección de memoria. Estamos trabajando Sí, directamente sobre la dirección de memoria. Entonces, podría ser, pero pues aquí en este momento lo estamos trabajando como si fuera una llamada por valor, ¿ya? Sí, ahí sí funciona así en realidad. Ya, profe, gracias. Bien. ¿Estamos, Juan Carlos? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ya me quedó más claro. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Ok, así como hicimos la función sumar arreglo recursivamente, podríamos hacer la función restar, multiplicar arreglos, ¿sí o no? Sí, profe. Ok, esa es. Perfecto. Ya, yo lo que quiero en este momentico es que tomen los dos ejemplos que trabajamos, el ejemplo sin punteros, pero haciendo la recursividad sin punteros, y el ejemplo recursivo con punteros. Pónganlo ahí si quieren en dos ventanitas aparte y comparen cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Hola, hola. Sí, profe. Ya, Sí, profe. ya, ok. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ya, muy bien. Gracias. Entonces, por favor, necesito que en la plataforma participen en el foro que está ahí indicado. El cuestionario lo voy a dejar ahí abierto hasta el día viernes. Todavía no lo he activado. Entonces, bueno, dejémoslo hasta el día sábado para que lo hagan, pero ya saben que la siguiente clase, pues, lo primero que hacemos es el cuestionario, ¿de acuerdo? Hola, hola. Sí, profe, entendí eso. Ya, Ya, listo. ok. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Muy No, bien. profe. Entonces yo creo que por hoy podemos dejar allí. ¿Sí? Ya, profe. Ya. Ok. Muchas gracias. Quiero saber si llegó el señor jurado. ¿Llegó o no llegó? El señor Ventimilla, sí. Ah, perdón, el señor Russell sí llegó. Y el señor Altamirano, Tani, ¿llegó? Está en el chat, profe. Ajá. Gracias, ya lo vi. Bien, no llegó entonces el señor jurado. Ok, mañana yo les subo la clase. Por favor, revísenla si tienen alguna inquietud. Nos vemos el sábado en la tutoría. Y muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna duda antes de terminar. ¿El foro hasta qué fecha es, profe? El foro. Ujú. El foro lo voy a dejar igual abierto hasta el sábado para que lo contesten el cuestionario del foro, ¿de acuerdo? Ya, profe, gracias. Bien. ¿Qué otra pregunta hay? ¿Qué tutoría va a haber, profe? Señor, los sábados a las 9 de la mañana es la tutoría.
Y en el deber que le subimos el mismo que hicimos ahorita. En el deber. O consultamos uno. Miremos el deber que dice. Deber. Dice ordenar un arreglo utilizando recursividad. Ese es el deber. ¿De acuerdo? Hola, hola. Ok, Sí, profe. profe. Ok. Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos el día, no sé si el sábado o nos vemos el próximo martes, ¿sí? Listo, profe, gracias. Gracias Hasta también a luego. ustedes. Pase muy bien. Listo, profe, Gracias, paso bien. profe. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Ya, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta profesor. luego, profe. Gracias a ustedes. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego.